y vamos a instalar las extensiones que necesitamos. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bien. Bueno, está un poco lento. Tenemos un segundito que abro la carpeta correcta y veamos. Voy a poner a grabar. Sí, y ahí está grabando. Bueno, entonces, retomando desde donde dejamos la clase pasada, todos tienen instalado lo que es Python. Les voy a mostrar las extensiones con las que vamos a estar trabajando y les voy a mostrar un poquitito de lo que es el Virtual Environment, que es una librería que vamos a estar utilizando para minimizar los errores y compartir mejor los proyectos en los que vamos a estar trabajando. ¿Alguien levantó la mano, me decís? Hola Ezequiel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Te hago Gracias. una consulta porque no sé si es que se perdió mi mensaje o no escuché la respuesta. Nosotros teníamos que hacer un TP sobre, entiendo que lo que antes era Data Studio. No Se los sé tengo que pasar si... yo en la planilla. Ok, Lo tengo. Solamente tengo que revisarlo. Igual no hay límite de tiempo, pero está bien que no quede muy colgado de eso. Yo se los voy a poner para que lo completen. Tengo las consignas, cómo me lo van a compartir y si lo entregan y después tienen que hacer alguna modificación porque se les ocurrió cómo hacer algo mejor o algo por el estilo, no hay absolutamente ningún problema. Lo pueden modificar después de entregarlo, porque si bien yo los reviso apenas me van llegando, lo cierto es que eso es algo a tener en cuenta que yo tengo ahí para el final del curso, cuando te piden alguna recomendación de alumnos y cosas por el estilo. Por eso hacen también el test de Accenture para habilidades blandas y cosas por el estilo. Todo se va armando un pequeño perfil, digamos, pero los trabajos prácticos serían como parte del portfolio, entonces si no lo hacen, técnicamente no van a estar desaprobados, pero estaría bueno que para la hora de, cuando haya una empresa interesada, tener alumnos que sí participaron un poco más y tenemos los trabajos prácticos. Por eso, bien la pregunta, yo les voy a poner las consignas y me pueden arrobar en cualquier momento. O sea, si me lo terminan a las 4 de la mañana porque estaban aburridos a las 4 de la mañana y lo terminaron, lo pueden mandar ahí mismo. Es cuestión de ok. hacerme el comentario a mí. Me pregunto simplemente porque tengo justo un compañero del trabajo también haciendo el mismo curso, pero en otra comisión, Ujú, y el de él sí tiene fecha límite. ujú. Entonces, por si acaso preguntaba, no sabía si eran todos iguales o no, entonces por si acaso. No, qué raro que le haya puesto fecha límite. ¿Con qué profesores, te acordás? Mm, no, Qué creo que curioso está igual. los martes y viernes, creo que es, a la misma hora que nosotros más o menos, o una Martes y cosa viernes. así, Vale, después me fijo, pero a ver. No, pues justo pero no te preocupes por fecha hacemos carpool límite. juntos. No te preocupes Entonces, por fecha límite conmigo, sobre todo porque te aviso desde ya que incluso lo puedes modificar después de haberlo entregado. ok, Así que listo. No, tenés era solo ese para saber eso, tipo. bárbaro. Está bien, tal vez lleva sus tiempos de otra manera o es de otro cuatrimestre. Por ahí, no sé. Eh, Sí, porque hay creo que que ver. la fecha límite le puso tipo el 31 de octubre o algo No, así. igual tranquila, con esto lo Listo. tienen. Yo lo pongo ahí, Listo. ustedes lo completan cuando ustedes quieran. Dale, gracias. Lo voy a estar poniendo esta semana, no sé si hoy, me parece que hoy no, porque desde acá no vuelvo a mi casa, tengo más compromisos. Pero por ahí el viernes, durante la clase extra, en algún momento, antes o después, sí. Así que bueno, les había comentado cómo instalarlo, lo instalaron la mayoría y vamos a estar trabajando con dos extensiones en lo que es Visual Studio Code, ¿sí? Y se acuerdan que para entrar al menú de extensiones tenemos que entrar al este iconito que tiene los cuatro cuadraditos, un cuadradito siendo un poquitito más alejado que el resto, y hay Sí. dos cosas que vamos a instalar. Ya lo vimos en el PDF que les dejé como sliders, si se los dejé, ¿no? Bueno, ahora lo reviso si no lo tienen y lo agrego. La primera, ¿alguien otra mano? La primera, Yo escribimos quería saber Python. cómo llegaste ahí.
Con el icono que dice extensions acá, que es los 4 cuadraditos con un No, cuadrito de viste ahí a la primera pantalla que dice Python y veo que está el cursor del lado derecho. Python. ¿Esto? Sí, ¿cómo No, llegaste? no, esto es un archivo nada más. Un archivo se llama python.py. Nada más. Está bien. No hace falta que lo tengas abierto. Yo solamente lo generé porque seguramente vamos a escribir algo acá. Así que, bueno, volvemos al menú de extensiones. La primera que vamos a necesitar, yo lo voy a agrandar un poquitito para que lo vean mejor. Total, ahora no estamos codeando nada. Y la primera que necesitamos es esta. IntelliSense, Pylance, Linting, ¿no? Debugging, y es de Microsoft. Yo no la voy a dar a instalar porque ya la tengo instalado. La puedo deshabilitar, la puedo desinstalar. Ustedes denle al botón que diga Install. O sea, instalar, ¿de acuerdo? Les va a tomar unos minutos y si alguno tiene un problema con esa, me avisa. Mientras los que ya terminaron, vamos a buscar la segunda extensión, que se escribe así, AREPL, for Python. Es la primera, es de Almenon, y la vamos a instalar. Yo la voy a desinstalar y la voy a volver a instalar porque me estaba fallando hoy. Ese, mientras se descarga, te hago una consulta. Sí, decime. Teóricamente, ¿cómo definimos librería? ¿Por qué dije librería en vez de extensión? Muchas Lo extensiones. mismo, lo mismo. No, mira, lo que pasa es que para Visual Studio Code, estas extensiones, por más que algunas de ellas estén hechas en Python, la mayoría está hecha en JavaScript en realidad, porque toda esta aplicación de Visual Studio Code técnicamente es una aplicación web. Incluso podrías entrar en un link, no me acuerdo cómo era el link, pero podrías aplicarlos desde una página o una pestaña. Entonces están hechas en JavaScript, la mayoría. Pero estas son extensiones que nosotros instalamos por sobre el Visual Studio Code. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estemos desarrollando nuestros programas en Python, nosotros vamos a estar instalando librerías. Y librerías son un set de herramientas que nos permite a nosotros hacer algo. Básicamente es no reinventar la rueda y es una de las cosas que hace tan poderoso a Python, que tiene 1,5 millones de librerías, más de las que puede llegar a utilizar, sin duda. Ahora vamos a ver un ejemplo de una librería que yo considero muy poderosa, para ver el ejemplo de cómo manejarnos con Virtual Environments. Porque yo ya les comenté que esto es algo que tenemos que ver antes de arrancar con un poco de teoría y empezar a usar el Colaboratory. Entonces, extensiones se instalan en el Visual Studio Code. Librerías se instalan para trabajar en Python. Y después, dentro de los programas que nosotros desarrollamos, traemos módulos de esas librerías. Vamos a verlo cuando tengamos el código y hagamos un import. Estamos importando módulos de esa librería. Entonces son diferentes niveles de diferentes cosas, pero en este caso, bueno, le dije librería a la extensión, me equivoqué. Pero anda por ahí, porque es técnicamente una herramienta que me ayuda a mí a hacer, o sea, cumple el mismo rol, solamente que en diferente programa. La librería en Python y la extensión en Visual Studio. Entonces, ¿pudieron instalar estas dos extensiones? La primera se llama Python, es de Microsoft, y la segunda se llama REPL, Sí. AREPL, for Python. Ok. Bueno, lo que habrán notado, si lo han notado, es que cuando abren un archivo, les doy un segundo para que lo abran si quieren hacerlo, si no me miran a mí, no pasa nada, es que al abrir un archivo cualquiera, yo ya lo nombré .py porque vamos a trabajar en Python, vemos que tenemos unos botones nuevos acá arriba. El triangulito que le da play y el iconito este que está acá. La idea es que si yo hago, si habíamos hecho algún programa como Hola Mundo en la clase pasada o no, pero lo hacemos ahora. O sea, el archivo tiene que estar precreado, no es que lo crean ahora, no, yo lo tenía precreado para que la clase bien. corra un poco más rápido, pero Gracias. ustedes lo pueden crear ahora, tranqui. Perdón. Bueno, ahí creé un programita bastante sencillo, lo único que va a hacer es Hola Mundo. Una de las maneras, que yo no sé si llegamos a mostrar de ejecutarlo, es utilizando la variable de entorno Python, llamando el nombre del archivo que quiero llamar, o la ruta, pero en este caso como estoy en la misma carpeta que contiene el archivo que yo quiero correr, lo único que tengo que hacer es llamar al archivo. En este caso le llamé python.py.
Entonces, primero estoy llamando al programa y después estoy llamando al archivo. Si yo aprieto Enter, estoy ejecutando este mismo desarrollo que acabo de hacer, ¿de acuerdo? No va a ganar ningún premio en programación ni en originalidad, pero podemos ver el resultado de lo que queremos imprimir. Yo les dije, probablemente, que si abrimos el símbolo del sistema y hacemos exactamente lo mismo, va a funcionar. Pero primero tenemos que desplazarnos hasta esta carpeta, que es cxamp, htdocs, c22622, y después a Python. Tengo que hacer todo el caminito para llegar ahí. Y es un poco molesto. No lo voy a, ni lo voy a terminar. Pero después tengo que entrar acá, después tengo que hacer 22.622, después tengo que entrar a la carpeta Python. Después dentro de la carpeta Python puedo llamarlo así. Entonces, son dos maneras absolutamente distintas de hacer lo mismo. Una de las extensiones que instalamos sirve para que yo en vez de hacer todo eso simplemente le dé play acá. Le doy a este acceso directo y este acceso directo me está llamando el archivo Python, o sea, el programa Python sin la variable de entorno, y me está llamando el archivo que estoy trabajando sin rutas absolutas. ¿De acuerdo? Entonces, las tres maneras son lo mismo, pero esta es un poquitito diferente. ¿Por qué? Porque si llegan a ver mi consola, acá abajo, esta parte se llama consola, esta parte es la del código, ven que la parte amarilla cambió. En vez de llamar con una sola palabra, con la variable de entorno bien establecida, estoy llamando todo el programa, desde donde está instalado, que en mi caso es en C, Users, fernand, AppData, Local, Programas, Python 3D, etc. A mí me pasa cuando corro el de arriba, el programa, abajo me trae toda la ruta de dónde está. Cuando haces clic en el triangulito. Sí, o cuando Correcto. arriba... ¿Está bien entonces? Listo. Sí, Es decir, al sí, final de toda esa ruta dice Hello World, pero... Claro, esta es la ejecución del programa, esta es la ruta del archivo, y esto es un reemplazo de esto. Esto, entonces, lo que está haciendo es llamar el programa a donde sea que lo tenga instalado en mi computadora. Ajá. ¿De acuerdo? Y esto está llamando el archivo que nosotros generamos para trabajar, en donde sea que lo tengamos. Lo llama de la manera absoluta. Que la diferencia entre una ruta absoluta y una ruta relativa es que yo acá también tengo una ruta, pero ya estoy parado en la carpeta. Entonces no tengo necesidad de especificar todo este pedazo. ¿De acuerdo? Y esta extensión lo que hace, al favorecernos con esto, es nada más ni nada menos que lo mismo que esto. O sea, que llamarlo de una manera corta, por así decirlo, pero tenemos la ventaja de que si alguno no pudo instalar correctamente las variables de entorno, cosa que es algo muy importante, y vamos a tener que corregirlo, pero por el momento, mientras estamos arrancando con Python, no hace falta que se detenga en el error de que no le funciona escribir Python y llamar al programa, sea como se llame, por ejemplo, hello.py. Entonces, si no te anda ejecutar tus programas, vas a utilizar la extensión y después lo vamos a arreglar sobre la marcha mientras vamos aprendiendo más sobre Python y sobre lo básico. ¿Alguien levantó la mano? Sí, escucho. Sí, ¿qué son las variables de entorno que hay que setear, que mencionaste? Bueno, entonces, las variables de entorno es algo que nosotros seteamos durante la instalación. Decía agregar este camino a las variables... estaba en inglés, no me acuerdo exactamente el mensaje, pero decía add this path to Windows o algo por el estilo. Sí, era la segunda ventana. Exactamente. Ventana. Cuando lo estábamos instalando era muy importante que lo cliquen, nada más eso. Y una variable de entorno, para que se entienda bien, no es más que algo que te permite, en vez de escribir esto, que es la ruta al programa que yo quiero ejecutar, que en este caso se llama Python, es un intérprete, el intérprete Python, en vez de buscarlo donde sea que esté instalado, yo simplemente puedo invocarlo con la variable de entorno que es así. Perdón, me escribí mal. Entonces, lo que entendemos por variable de entorno no es más que una ruta larga hacia un programa y nos permite reemplazarlo con el nombre de ese programa, convirtiendo el nombre de ese programa en un comando. Entonces, no es más que una especie de abreviación, una variable de entorno. Si nosotros no lo teníamos bien instalado, por eso yo fui muy vehemente en que tengamos cuidado con esa opción, que la seleccionemos. Si no lo tenemos bien instalado, por el momento nos va a salvar esta extensión. Pero
calculo que todos lo tenemos bien, si no ya saltará y lo corregiremos en ese momento, porque sí, señores, se puede corregir después de la instalación, solamente es un poquito más complicado. Entonces, espero que haya resuelto la duda de eso. Entonces, lo único que vimos son varias maneras de llamar el mismo programa o diferentes programas. Nada del otro mundo. Yo voy a estar utilizando esto porque me parece cómodo, por más que te genere un choclo más de información, simplemente ignoramos estos dos renglones y vemos que el resultado está por acá. Si lo que estoy ejecutando, por ejemplo, es el programita con tkinter que te genera la ventanita, ustedes pueden ver que acá chiquitito, pero me la generó. Entonces, no tengo que andar escribiendo a mano qué es lo que quiero ejecutar. Le doy y puedo probar los cambios. Simplemente eso. Eso me gusta, lo vamos a estar utilizando y de paso, si llegan a tener mal la variable de entorno, por el momento esto no va a ser un problema. Ahora, les mostré esto porque son las extensiones que tenemos que tener instaladas de ahora en más. Les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo utilizar variables de entornos virtuales, qué son y para qué sirven, con ejemplo, para que se entienda bien. Y después vamos a pasar a Colaboratory a ver algunos conceptos nuevos, pero no tan nuevos porque ya los vimos en lo que es PSInt. Y solamente que lo vamos a aplicar para Python. Y bueno, creo que eso sería todo para la clase de hoy. Puede que haya algo de tarea en la semana, pero no creo que para el jueves, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Una vez que nosotros tenemos nuestro programita, que es bastante básico acá, Hello World, yo les quiero mostrar la utilidad de algo que se llama variables de entornos virtuales. Los entornos virtuales son como una dimensión alterna que nosotros generamos, donde vamos a instalar solamente lo justo y necesario, lo que necesitamos para nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, en la terminal que yo tengo acá, si ejecuto el comando pip list, me va a tirar un listado de todos los módulos que yo tengo instalados en mi computadora. Esta es mi computadora de trabajo. Entonces tengo un montón de cosas instaladas. ¿Ven? Desde acá hasta acá. ¿Y qué son estas librerías? Son herramientas que yo tuve que descargar e instalar a través del instalador pip, que probablemente les mostré la clase pasada en una diapositiva, en las diapositivas de Python, que es un instalador. Entonces, probablemente la clase pasada también les mostré pip install tk. Si yo no hacía una instalación de la librería tk, que significa tkinter, no me hubiera funcionado probablemente este programa que al correrlo me abre una ventanita. Porque es lo que hace el tkinter. Te abre ventanas para interactuar con ellas. Es eso, nada más. Entonces es una herramienta que yo tuve que descargar e instalar para poder hacer eso. Esta herramienta sirve para hacer otra cosa en específico. Esta sirve para generar los ambientes virtuales, justamente. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Nada, tenemos un montón acá porque, bueno, es mi computadora de trabajo y tuve que instalar unas cuantas, aunque este trabajo es relativamente nuevo. Entonces, estoy hace menos de un año acá. Entonces, librerías es eso, herramientas que nosotros descargamos para utilizar en diferentes proyectos. En este en particular solamente me genera una ventanita. Pero es un buen ejemplo. Entonces, vamos a hacer esto. El comando para instalarlo es pip install virtualenv. Creo que era ese. Si no, lo buscamos en... Ah, lo escribí mal. Ustedes escribanlo bien. Install virtualenv. Entonces, si ustedes no lo tienen instalado, se los va a instalar. En mi caso, como yo ya lo tengo instalado, me dice requirement already satisfied. ¿Ok? El requerimiento ya está satisfecho. O sea, en otras palabras, yo ya lo tengo. Ustedes, adelante, escríbanlo, instálenlo y me avisan si tienen algún problema, pero por lo general debería ser una instalación bastante sencilla, bastante derecha. Les doy un minutito. Sí, pregunta. A mí me tira el error que puse recién en el chat. Bueno, voy al chat. Could not find the version that satisfies the requirement virtual. From versions, no. Pero es toda una palabra, ¿eh? Virtualenv. Creo que lo escribo acá. Me parece que es eso. Te lo tomo como dos palabras, por ahí lo escribiste con dos palabras.
Solamente te quise copiar desde pip hasta la B corta, así que ignora el resto. Y yo estoy presentando los cartelitos. Sí, era eso. Bueno, vieron que es una instalación rápida, sencilla, así que no vamos a demorar mucho más. Nosotros hemos instalado... Perdón, Sí. No, yo no puedo, no me deja escribir, no sé por qué, ahí en la terminal. Cerrala, fíjate que acá tenés un tachito de basura, la podés cerrar y con control N podés abrir otra, si se te cierra toda la ventana. Ah, bárbaro, gracias. De nada. De todos modos, en algún momento necesito que presten atención porque vamos a cambiar de esto que se llama PowerShell a ventana de Command Line. No se vuelvan locos con palabras que todavía por ahí saben o por ahí no. Pero cuando digo presten atención, presten atención. Entonces, yo les tengo que mostrar esto, que es un poco más avanzado que empezar a codear un poquitito. Es así, yo se los tengo que mostrar ahora, se los muestro ahora, sencillo. Pero les voy a poner un ejemplo como para que sea un poco más sencillo. Nosotros habíamos visto este programita que, al ejecutarlo, te genera una ventanita con Hello World. Bueno, este programa está utilizando una librería, ustedes ya saben cuál es tkinter, y la instalamos la clase pasada y la instalamos ahora con pip install tk. Entonces, voy a generar un requirements de este programa y de otro que generé acá mientras estaba en el trabajo, que creo que les puede parecer interesante. ¿Alguien se anima a suponer qué es lo que hace este programa si yo lo corro ahora? Antes de correrlo, ¿no? Obviamente. Adivinen, si no, no pasa nada. Lo corro y vemos. Y les explico. ¿Te mueve el cursor de un lugar a otro? ¿Qué pasa? Acá en la oficina nosotros usamos Teams. Y Teams al toque se vuelve ausente si vos no mueves nada. Incluso cuando, no sé, te vas a almorzar o algo por el estilo. Y después a veces se queda colgado porque Microsoft, ¿no? Es muy bueno haciendo todas sus herramientas. Teams en particular me parece bastante mala. Y nos vemos. Y me pareció interesante que con tan poquititos renglones yo pueda hacer este programa. Lo voy a correr para que lo vean un toque. Al ponerle play, sencillamente fíjense que mis manos están acá y el mouse lo que hace es eso. Nada más, lo moví de un costadito a otro. No es la gran cosa, no es wow, qué código. Pero para que vean el poder que tiene Python, en el que podés empezar a manipular, podés empezar a automatizar, podrías escribir cosas. De hecho, originalmente escribí un código que te mandaba un mensaje cada segundo a alguien por chat. ¿Eso sería el pajarito de Homero? Una cosa así. Sí, vos podés darle clic, vos podés darle enter. De hecho, este código que escribí, no lo saqué de internet, pero debe estar lleno de ejemplos así. Lo hice originalmente para mandarle spam a un compañero que no me contestaba y lo dejé cada un segundo. Y le mandaba, y le mandaba, y le mandaba. Bueno, son cosas de oficina a veces se tiene un poco más de tiempo que otros días, evidentemente. Esta extensión tiene una medida de seguridad que cuando vos llevas el mouse a la esquina te lo bloquea, es algo muy útil. Entonces no tengo que romper la ejecución con control C ni nada por el estilo. Acá mismo me dice, che, mirá que rompí la ejecución porque está el seguro de que si llevas el mouse a la esquina, paro. Para evitar que se quede tildado, básicamente, porque le puse un ciclo que no termina nunca. Yo traje 2 librerías, de las cuales después hago un loop que nunca termina. Esto es mientras 1. No le dije nada más, eso no cambia nunca, entonces eso va a seguir para siempre. Y este que mueve para una esquina, este mueve para otra, espera un segundo y vuelve a empezar. Es eso, simplemente. Y como resultado vemos el mouse que se mueve para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Entonces me pareció interesante que si yo agarro este código, se los copio a ustedes y yo se los paso en el chat, ustedes lo pueden copiar, lo pueden poner en la ventana, pueden, de una ventana de un archivo nuevo cualquiera, uno que ya estamos utilizando, le van a dar play y no les va a funcionar. Y no les va a funcionar porque a ustedes les falta instalar PyAutoGUI. Les diría a los más ansiosos entre ustedes que todavía no lo instalen porque lo vamos a hacer con Virtual Environment. Y van a ver cuál es verdaderamente uno de las utilidades de esto. Que si yo te paso un código a vos, ustedes me pasan un código a mí, Virtual Environment me va a permitir al que recibió ese código, ese programa, no solamente recibir el código, sino que también voy a recibir un archivo que me va a listar todas las versiones de las librerías que yo estoy utilizando. Entonces, cuando yo estoy corriendo un ambiente virtual para no sumar eso a la instalación global de mi computadora, porque lo quiero correr en un ambiente virtual, directamente tengo la opción de que se recorra ese archivo y me vaya instalando una por una.
Pero vamos a hacerlo en vez de decirlo porque va a quedar mucho más fácil de entender. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el programita que ya vimos, que simplemente nos genera una ventana. Denme un segundo. Me están llamando, pero no voy a atender. 17 mensajes sin leer, no puede ser bueno, pero después lo miro. Bueno, entonces ya les dije que se hace pip install virtual env, todo junto es una palabra, para instalar esta extensión. Entonces, si ustedes ahora hacen pip list, por ejemplo, en su listado, que puede ser un poco diferente al mío, van a ver, por ahí menos, pero van a ver en uno de esos renglones que se instaló correctamente la librería virtual env, que es la que vamos a utilizar ahora. Entonces, para generar nuestro ambiente virtual, porque no te lo genera automáticamente por cada proyecto que vos haces, vamos a tener que hacer el siguiente comando. El siguiente comando es venv, así donde estamos parados en nuestra carpeta raíz de nuestro proyecto, venv, así como lo escribo yo, ahora les paso por chat, virtual env venv. Esto se divide en dos. Básicamente, la variable de entorno, o sea, nuestro nuevo comando porque instalamos nuestra librería, y después el nombre que le queremos dar al entorno virtual. Entonces, antes de darle enter, si yo borro venv y pongo entorno virtual 1, también funciona. Pero es buena práctica, o sea, no he visto a nadie que use múltiples entornos virtuales, y de todos modos los llamaría venv, venv1, venv2. Así que por lo general esto no hay mucha imaginación en el asunto. Si yo quiero ejecutar este comando me va a generar un ambiente virtual. Y le vamos a dar enter. Les paso el link al chat. Mientras, total tarda un ratito. Están acá, están acá, están acá. Bueno, los que me siguieron hasta acá, felicidades, ya generaron su ambiente virtual. Van a ver que no pasó mucho, solamente un poco de código difícil de entender, y si prestan atención acá donde tengo mi listado de archivitos, van a ver que se genera una carpeta. ¿Sí? Hay una carpetita nueva, miren. Y ahí la tienen. Este es el ambiente virtual. Pero no está activado. Por lo general, ignoran todas las carpetas que están ahí adentro. No vamos a estar tocando mucho de eso. Pero para activar el ambiente virtual, yo tengo que ejecutar el archivo activate. ¿Y dónde está ese archivo? Está dentro de la carpeta que se generó como ambiente virtual y dentro de la carpeta scripts. Cada quien tiene su manera de activar. Por ejemplo, yo lo que hago es desplazarme hasta la carpeta donde lo quiero activar y lo activo, sencillamente. Entonces hago cd, espacio, venv, enter, cd, espacio, scripts, enter. Me desplacé a la carpeta. Y ahí, activate, enter. Ahora, ¿qué pasa? Me tiró error. ¿Por qué me tiró un error? Porque las medidas de seguridad de Windows, en este caso yo estoy utilizando Windows, ustedes por ahí no, y ya les funcionó, estipulan que encontró un comando con este nombre, pero no hay una variable de entorno establecida para este comando. ¿De acuerdo? A ver si puedo deshabilitar esto. Estas actualizaciones de Windows me desactivar todas las notificaciones. Sí. Me cambia lo que quiere las actualizaciones de Windows. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Tenemos dos opciones. Podemos cerrar esta terminal, abrir una nueva, pero que sea command prompt, y ahí va a funcionar. O, si leemos el mensaje hasta el final, vemos que tenemos una sugerencia. Dice que no se encontró el comando activate, pero instalado en Windows se refiere. Pero existe en la ubicación actual. O sea que acá... Perdón. O sea que acá existe un comando con ese nombre que nosotros podríamos correr. Si confía en este comando, escriba ./activate. Entonces, en este punto, lo normal es que ustedes ya se cambiaron de terminal o van a escribir eso. Entonces, ./. Este no es el layout, ahí está. Y activate. Entonces, de nuevo, lo normal es solamente escribir activate. Pero si te tira este error, o te cambias a línea de comando, desde acá,
generando un command prompt, cambiando de carpeta al entorno virtual, cambiando de carpeta a scripts y dándole a activate, en que si yo le doy ahora no me va a tirar el error, y me generó esto. Esto quiere decir que ya está activado. O desde la otra, que es PowerShell, si no quisieron cambiarse, que no es obligatorio, con el punto y la barra invertida. Dependiendo de dónde estás, por cuestiones de seguridad, tenemos esta pequeña diferencia. Entonces, recuérdenlas, porque ustedes tienen que ser capaces de ejecutarlo cuando siempre que quieran. Entonces, ¿qué me dice? No se puede cargar el archivo. Acceso no autorizado. Bueno, pasa que tengo que ejecutar el PowerShell, o sea, esto, como administrador. Seguramente es eso, porque veo que está bien escrito. Entonces, yo voy a deshacerme de esta consola y como esto ya lo ejecutó en... Ah, por ahí porque yo lo tenía ejecutado en esta otra consola. Ustedes les van a dar. Fíjense, depende del Windows. A mí me sigue dando el mismo error que a vos te daba al principio, no se reconoce no el puede ser el nombre. mismo, no puede ser el mismo. Si vos pusiste punto barra invertida activate, Sí. tiene que tirar otro error al sumo, pero el mismo no creo. ¿Qué te dice? No es un activate, no es un cmdelete, ¿te dice? Sí, funciona archivo de script o Pero vos, programa. en vez de poner activate, pusiste punto y barra Punto, invertida. sí. Barra invertida, no la del 7. Sí. ¿Y vos estás dentro de la carpeta scripts? Sí. Extraño, no debería. Para nada debería. Pero bueno, hacé lo que yo. Desde acá, con el tachito de basura, cerrá lo que dice PowerShell o Python o lo que quieras. Ok. Abrí un mensaje nuevo y escribí command prompt. Seleccionar command prompt. Una vez que seleccionás command prompt, yo voy a cerrar la otra para hacerlo de nuevo. Estamos en nuestra terminal nueva. Vamos a hacer un CD y nos vamos a desplazar a la carpeta que nos generó nuestro ambiente virtual, que por lo general se llama BEM. CD scripts. Escribimos activate. Enter. Yo sé que es un poquito engorroso, porque todavía no sabemos para qué sirve, pero lo vamos a ver ahora, en 2 o 3 minutos y ya pasamos a otra cosa. No quiero adaptar toda la clase con esto. Sí, decime. Yo no tengo el OneDrive en lugar del CD. ¿Cómo? Claro, a mí no me reconoce el de cuando vos pones CD, BEM, ¿no? Sí, porque no tenés la carpeta BEM. Yo no tengo el CD, o sea, mi compu trabaja con el OneDrive. Está bien, pero tiene que tener un sistema de archivos normal. Vos tenés una carpeta y ahí estás ejecutando tus archivos. ¿De acuerdo? A ver. Okay, Sí. ¿Qué sistema operativo es? ¿Sigue siendo Windows? Sí. Bueno, entonces, si vos ejecutaste el comando anterior que se llama virtualenv espacio BEM, sí, es un trabalengua. Te tuvo que haber generado una carpeta. Si te generó la carpeta, lo único que tenés que hacer es desplazarte a esa carpeta. Y si estás con la terminal de Windows, lo lográs con estos comandos. cd BEM, cd scripts. Yo lo hago así por separado porque estoy acostumbrado a escribirlo, pero hay otras maneras. Pero bueno, todo dentro de lo que... Ahí está. Perfecto. Entonces, una vez que lo activan con el comando activate, como dice yo acá, van a poder ver que la siguiente línea de comando y las subsecuentes son un poco diferentes a la que teníamos siempre. Sino por esto nada más. Que nos generó esta aclaración entre paréntesis. Esto nos indica que ya estamos dentro de nuestro ambiente virtual. Yo voy a retroceder en cuanto a carpeta, cd, espacio, punto, lo voy a ejecutar de nuevo, o sea, 2 veces para volver a la carpeta donde tengo los archivos, ¿sí? Y voy a hacer un comando que yo ya les mostré antes y que tal vez ustedes hicieron conmigo, tal vez no, que es pip. ¿Alguien sabe con qué lo voy a seguir? Pip list. Enter. Pip list, cuando lo ejecuté antes, me mostró todas las extensiones que yo tenía instaladas en mi computadora. Pero ahora no estoy en mi computadora. Estoy dentro de un ambiente virtual dentro de mi computadora. Por eso, el listado largo de librerías que yo ya había instalado para Python, ahora se redujo a 3, que es pip, que es setup tools y que es will, que son de pip.
básicamente. Así que lo único que tengo es pip. No tengo nada instalado en este ambiente virtual. Entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, hay veces que librerías pueden entrar en conflictos con otras librerías, entonces empezar en un ambiente fresco es útil. Por otro lado, está bueno cuando estás haciendo un proyecto para ir monitoreando qué son las librerías que estás utilizando y las que no. Hay veces, muy pocas, pero existen casos en los que la última versión de una librería te puede estar perjudicando al proyecto, ¿de acuerdo? Te puede estar perjudicando al proyecto porque tiene un error. O no necesariamente un error, sino que una feature es tan nueva, una característica tan nueva tiene que por ahí no te está funcionando bien con otras librerías que vos estás aplicando, o sencillamente tenés que cambiar todo tu código para que ande con la última versión. Entonces no querés la última versión de la librería, querés una versión anterior. Yo sé que es mucha información que les estoy tirando, pero para que entiendan, vamos a ejecutar nuestro programa de Hola Mundo, el que nos abre la ventanita. Nos estuvo funcionando siempre, y si yo le doy play, nos va a seguir funcionando. Acá está. Pero, si prestan atención, es porque me abrió otra terminal fuera del entorno virtual y me llamó las cosas de manera relativa. Entonces, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero ejecutarlo dentro del ambiente virtual. Y como play no hace eso, vamos a hacerlo manual. Python, ok, hello.py. Entonces, lo voy a estar ejecutando dentro del ambiente virtual. Y bueno, en este caso funciona, porque las librerías a veces son así. Pero la idea es que si yo dentro del entorno virtual no instalo esto, no funciona. Es lo que le quería mostrar, que por HAL no funciona. Pero en este caso me están dando mal. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Ahora a lo mejor Python mouse y era más sencillo si veían que no funciona. Ziegler.py. Es televisión en vivo. Ahí está. El que mueve el mouse, yo les mostré cómo funcionaba, que estaba funcionando sin ningún problema, ¿sí? Pero ahora los quiero ejecutar y me dice que no funciona. ¿Qué pasa? ¿Estoy escribiendo algo mal de nuevo? Vamos a abrirlo en otra terminal fuera del entorno virtual y vamos a ver si en este caso funciona o no funciona. Bueno, tengo que escribirlo de nuevo. Python mouse Ziegler.py. Pero ¿cómo? Acá me está funcionando, pero en el ambiente virtual no. Bueno, justamente esto inspiró una época de en mi computadora funciona, y no queremos eso. Vamos la manera de deshabilitar estos loops eternos con PyAutoGUI es mover el mouse a la esquina, por eso pasó todo esto. Entonces, CLS. Entonces, fuera del entorno virtual funciona. Dentro del entorno virtual, fíjense acá que estoy cambiando de terminal, clic, y vengo acá. Es el mismo comando, Python mouse Ziegler.py. Le doy Enter y no, me está tirando un error. Yo puedo hacer un debugueo manual y decirle, bueno, vamos a ver cuál es el problema que tenemos acá. Acá dice, el módulo no se encuentra. Módulo name PyAutoGUI. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que hacer pip install, una coma de más, install PyAutoGUI. Esto va a solucionar el problema. Pero se estarían perdiendo de uno de los ejemplos más claros de lo que les puedo dar del uso de entornos virtuales. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestro proyecto, vamos a usar este, yo voy a usar los dos, pero el otro funcionó y no debió. Nosotros vamos a ir instalando estas cosas porque sabemos hacer nuestros proyectos. Entonces vamos a instalarlo. Pip install PyAutoGUI. Dejamos que instale y ahora va a empezar a funcionar tanto fuera del entorno virtual como dentro del entorno virtual. Le damos un segundo que instale. Y volvemos a utilizar el comando que les mostré hace un ratito, que se llama pip espacio list, para listar todas las librerías que yo tengo instaladas dentro de mi entorno virtual. Bueno, se toma su tiempo, es una librería grande esta. Si quieren hacerlo a la par, háganlo. Es un demo nomás. Y en el caso de que sean varias las librerías que necesito. Pero en este caso lo hacemos con una porque no quiero complicarlos con un código muy largo, pero funciona igual. Tienen que instalarla a medida que van desarrollando el programa, pero después, cuando se lo querés pasar a alguien más, tienen que instalar todas una por una.
Y el entorno virtual te ahorra eso. Con un comando podés instalarlas todas y en la versión correcta. Y ahora lo vamos a ver. Eso era lo que quería ver. Bien. Entonces, dentro del entorno virtual, yo hice una instalación, y hago un pip list. Vemos que el PyAutoGUI se agregó a esa lista, y así como se agregaron otros par más por ahí. ¿De acuerdo? Este específicamente no es, así es del PyAutoGUI. Son dependencias de esta. Fíjense que aparte del nombre de la librería que yo instalé, también tengo las versiones. Eso es muy importante porque ya dije que no siempre funcionan todas las versiones. A veces querés trabajar con algo viejo porque tenés que ponerlo en productivo y en productivo anda solamente en el servidor con esa librería. O sea, problemas hay un millón. Ustedes ya encontrarán el que quieran lidiar. Entonces, vemos que esto cambió. ¿Y qué? ¿Yo me tengo que acordar esto de memoria para pasarle mi proyecto a otra persona y que lo pueda correr? No. La idea del entorno virtual es que nosotros podemos generar un listado de esto. Y el comando para eso es pip freeze, o sea, de congelar. Esta es línea de comando. Se acordarán quienes alguna vez lo utilizaron. Esto significa que vamos a agarrar este comando y lo vamos a poner en un archivo. Y el archivo siempre se llama requirements.txt. Entonces nuestro ejemplo es bastante sencillo porque tiene 8 renglones. Tiene una sola librería para instalar. Pero vamos a darle este comando. Vemos que acá nos generó el archivo. Y acá tenemos exactamente todo lo que vamos a necesitar para correr nuestro programa. Fíjense que si bien nosotros elegimos una que tiene muchas dependencias, entonces son múltiples librerías. Fíjense qué poderoso que es esto cuando nosotros tenemos un proyecto grande. Estos 8 renglones pobretones no nos representan mayor dificultad. Pero cuando vos tenés un proyecto bien grande, con muchas librerías, no te tenés que ir acordando de memoria qué es, saber qué traje acá, time, qué traje esto. Esta no hace falta instalarla, pero también sí hace falta importarla. Esta sí hace falta instalarla e importarla. Pero en definitiva, nada de eso me importa, no me lo tengo que saber de memoria porque siempre puedo generar este archivo, requirements.txt. Entonces, si bien nuestro ejemplo es chiquitito y solamente tiene una librería importante, pero nos generó varios renglones acá, cuando ustedes vayan a querer correr, cuando ustedes vayan a querer correr el código que yo les puse acá, bueno, quedó enterrado en un montón de chats, pero el código era este, que les dije que no les iba a andar. Sí, ya sé que se puede arreglar con un simple pip install PyAutoGUI. Pero ahora mismo, ustedes en vez de, para correr este código, suponete que este código es miles de renglones. No te vas a fijar qué es, y múltiples archivos. No te vas a fijar archivo por archivo qué necesitan, lo vas anotando y lo vas instalando uno a uno. No, vas a instalar este texto que está acá, requirements.txt, porque nosotros le podemos decir al instalador pip que agarre este archivo, yo les voy a pasar este archivo junto con el resto del proyecto, y que vayas a este archivo, que lo leas, y que renglón por renglón vayas e instales cada una de esas librerías en cada una de esas versiones. Entonces, no importa si mi programita es viejísimo, pasaron 10 años y algunas de estas librerías ya se actualizaron con versiones más modernas, sino que si yo te paso este requirements.txt, vos lo vas a poder ejecutar sin ningún problema, porque las versiones ya están seteadas y no se borran por más que pase el tiempo. Entonces, vamos a hacer eso. Yo ya tengo mi requirements.txt. Perdón, ese. Sí, ¿Sabés decime. que ahí no, o sea, lo copié tal cual, pero no me generó el te lo paso por ahí. Por ahí, ¿vos lo ves diferente en mi monitor? ¿Vos ya estás dentro del Virtual Environment activado o no? Y eso lo sabés mirando acá. Sí, mirando lo que está entre paréntesis, ¿no? Correcto. Sí, no, venía todo, es más, los últimos, lo que mostraste, el AutoGUI y todo eso, Sí. tengo exactamente los mismos, las mismas versiones, pero... Pero no te generó este archivo acá. Claro, cuando hice el último paso no... ¿Te tiró algún error? No, y no me tiró ningún error, por eso te quería consultar. Fíjate si vas hasta la carpeta donde tenés ese archivo y fíjate si no está, porque por ahí es una cuestión de actualizar acá. Y ¿Tendría que estar dentro de la carpeta del BEM? Sí, o... dentro de la carpeta donde... No, dentro de la carpeta del BEM. Fuera de eso, ok. Para, ¿vos acá estás dentro de script
o estás dentro de tu carpeta del proyecto, digamos? A ver, espera. Antes, porque por ahí tiraste el comando dentro de la carpeta scripts y no te va a aparecer, lo pusiste en otro lado, por así decirlo. O sea, acá donde estás, si vos apretás enter, esta ruta, ¿en qué termina? ¿En la palabra scripts? ¿O termina dentro de tu carpeta, se llame como se llame? No, claro, terminan scripts. Ah, bueno, te falta esto, mira, cd espacio punto punto, cd espacio punto punto. ¿Por qué? Porque para retroceder a la raíz de tu proyecto. ¿Por qué? Porque... Ah, me quedé como, claro, me quedé como más te quedaste adentro, un paso ¿no? atrás, exacto. Y Ok. para que el Virtual Environment genere un listado efectivo de las librerías que vos querés hacer, necesitas saber dónde estás parado en cuanto al proyecto. Entonces, lo que es la carpeta ya no lo vamos a utilizar más, era para llegar a activarlo. Pero entonces Volviendo... me generó el texto en otro lado o no lo generó directamente. Probablemente te lo genere en otro lado, si ese es el caso, ignoralo, que no va a romper nada. Ok. Volvé a donde tenés que ir y hacelo bien. Y listo, no pasa nada, ignoralo. Total, es como para que vean el concepto nada más. Entonces yo lo cerré todo, lo volví a abrir. Me faltaría cd, ven, cd, scripts, activate. Ah, pero estoy en PowerShell. Command prompt. En un segundo. Volví a donde ustedes se quedaron, que estamos dentro del entorno virtual. Pero me tengo que parar en la carpeta correcta. Lo que le decía al alumno. Claro, sí, ahí lo busqué y sí, me lo metí en otro lado. Bueno, o sea, pero no, olvídate, déjalo y no pasa nada. Entonces, el comando de nuevo es pip freeze. Le decimos que va hacia un archivo. El archivo se llama requirements.txt. Como nosotros queremos, técnicamente sí, pero no es buena práctica. Siempre se llama requirements.txt. No se metan en la cabeza la idea de que lo pueden poner con cualquier nombre, porque no está nada bien. O sea, va a andar, pero no está nada bien. Entonces, cuando nosotros le pasamos el proyecto a otra persona, le vamos a pasar este archivo que tiene el código y el archivo requirements.txt. Si nosotros utilizamos múltiples archivos para levantar un proyecto, le pasamos todos esos, ¿de acuerdo? Los metemos todo en un comprimido y lo mandamos. Y lo que va a hacer la otra persona del otro lado es instalar este mismo requirements. Y eso se hace de la siguiente manera. Pip install -r para asegurarle que es recursivo y vamos a seleccionar el archivo requirements.txt. Ahora, nosotros estamos dentro de un ambiente virtual donde esto ya lo tenemos. Entonces, si yo lo corro, me va a decir que cada una de las instalaciones ya tiene el requerimiento ya satisfecho. Entonces, esto no hace falta que lo hagan a la par mía, pero yo lo que voy a hacer es salir del entorno virtual, simplemente cerré la terminal, aunque hay un deactivate, después les paso los comandos. Voy a borrar esto. Todo el ambiente virtual está ahí dentro de esa carpeta que nosotros generamos. Yo la voy a borrar. No me interesa, no la quiero. Pero no voy a borrar el archivo requirements.txt. Entonces les voy a mostrar, como si me hubieran pasado este código recién y me hubieran pasado este texto, cómo del otro lado alguien instalaría esto. Para que entiendan cómo funcionan estos bolsillitos mágicos que se llaman ambientes virtuales. Son prácticamente otra pequeña dimensión donde nosotros no tenemos nada instalado y tenemos que empezar instalando lo que nos pasan. Que como es este archivo, vamos a ver cómo se hace. Entonces, volvemos acá. Abro la terminal, control N, para los que no se acuerdan. Pero esto es un PowerShell y yo quisiera un command prompt. Cierro el PowerShell que no necesito. Vuelvo acá. Y habíamos dicho que esto se genera con virtual end. Y después le ponemos, tradicionalmente se llama vend. Ahí sí puedes poner otros nombres, pero lo tradicional es que se llame vend. Abreviación de Virtual Environment. Le damos un segundito. Lo generó. Ven que acá aparece una carpetita. Bueno, es eso. Vamos a activarlo. Ambiente virtual activado. Este es uno nuevo, no es el que teníamos antes. Entonces, vuelvo a el raíz
y si lo quiero ejecutar, no va a ejecutar, porque no tengo nada instalado. Yo hago un pip list, ven que no hay nada instalado en este ambiente virtual. Bueno, cuando cargue, ¿no? Nada instalado, porque este es un ambiente nuevo. Entonces, yo podría hacer un pip install p-autogui, pero ponerle que yo no entiendo nada de programación, simplemente me pasaron este proyecto y solamente lo quiero instalar y lo quiero utilizar. Así mi jefe ve que está todo el tiempo moviéndose el cosito y nunca se pone ausente. Bueno, en ese caso es pip install, empieza igual, -r requirements.txt. Y con este comando yo voy a instalar cada una de estas librerías. Le damos un segundo a que termine. Terminó, incluso lo hizo más rápido que instalando la librería por defecto. Y ahora sí voy a poder utilizarlo. Entonces, yo sigo estando dentro del entorno virtual. Python mousejiggler.py. Ven que ahora sí me funciona. Es más, para que vean bien la diferencia, voy a limpiar la consola. Voy a limpiar esta terminal, no se fijen en tantos mensajes. Voy a hacer un pip list, que yo les mostré recién que estaba vacío, que tenía 3 cosas nada más. Y ahora no tenemos 3 cosas, tenemos literal cada una de las librerías que nos generó este archivo. Entonces, si me siguieron, los ambientes virtuales sirven para esto, para minimizar errores, equivocándonos de versiones de librerías, para llevar un listado eficaz, efectivo, y permitirle a otros que puedan instalar nuestros proyectos con un solo comando, siempre el mismo, que es pip install-r requirements.txt. Establecer un patrón de comportamiento entre programadores para la hora de colaboración es importante, porque tenemos que saber compartir nuestros proyectos aparte de hacerlos. Colaboratory nos va a permitir trabajar sobre los mismos problemas, todos a la vez, sí, puede. También les permite ver cómo yo resuelvo algunas cosas y dejar los ejemplos de los códigos. Pero cuando ustedes hacen un proyecto por cuenta propia y se lo quieren pasar a otro para que lo instale, es esta la manera de hacerlo. Es esta, o buscar una librería que específicamente te convierta tu proyecto en un .exe, o un ejecutable, que también se puede, pero eso es más complicado. Y por último, y ahora vemos esa pregunta que está dando vuelta por ahí, es que puede que haya alguna librería en mi computadora que intervenga con el funcionamiento de este programa. Y este programa no lo hay, es un ejemplo. Y este programa entonces es buena idea siempre aislarlo para que otras librerías no choquen con las que tengo que utilizar. Nada más eso. Nos ayuda de esas 3 maneras. Sí, la pregunta. Alguien levantó la mano, me parece, ¿no? No. Sí, te quería preguntar, ¿cómo ingresás al entorno virtual BEMP, el que creamos? O sea, si nosotros salimos y después quiero entrar para ver qué listado tengo ahí. Para entrar hacer un pip list. Para entrar al entorno virtual, una vez que ya está generado, tenés que entrar a la carpeta BEMP, o sea, la carpeta de tu entorno. Después tenés que entrar a la carpeta scripts y ahí correr el comando activate. Por problemas de permisos en mi computadora, yo en vez de hacer eso desde PowerShell, que es un tipo de terminal, lo cambié a otro terminal que es Command Prompt. Entonces ese activate lo hice desde acá. Yo lo voy a cerrar y lo voy a hacer rápido una vez más para que lo vean. Esto sería así. Estoy en mi proyecto. Me desplazo al entorno virtual. Me desplazo a la carpeta scripts. Ejecuto el comando activar. Pero, fíjense, yo estoy en PowerShell y me tira error. Cosas de Windows. Técnicamente no me tendría que tirar error si yo hiciera punto barra invertida. Pero me lo tira. Porque no tengo acceso. Aparentemente no tengo permiso. Entonces, vengo acá, genero una nueva línea, una nueva terminal, pero en Command Prompt. Y repito el proceso y va a funcionar sin problema. cd BEMP, cd scripts, activate. Y una vez que está activado, volvemos a la carpeta correcta, retrocediendo el directorio. ¿Sí? Esto y te lo pongo en el chat. Sé que es un poco engorroso. Se puede hacer un poco más cortito, pero es eso. Estefanía, sí, decime.
Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bien. Vos sabés que a mí no, me alegro, que a mí no me dejó entrar nunca en la carpeta BEM. Y No está te, instalado porque me fijé en pip list y está instalado. Está bien, pero para generar la carpeta, para generar nuestro ambiente virtual, yo ahora les voy a pasar unos machetes y los voy a dejar en la planilla, ¿sí? Estudianlos. Pero el comando que te está faltando es virtual en, para llamar nuestra librería, y bem, para que ese sea el nombre del entorno virtual que vamos a generar. Eso es lo que te faltó. Si vos le das enter, te va a generar la carpeta que no estás encontrando. ¿De acuerdo? Te lo pongo en el chat, pero después les paso un machete. ¿Sí? Me dice que no lo reconoce. Bueno, entonces Dice, te faltó, no se reconoce como un comando interno. entonces te faltó instalarlo con pip install virtual env. No, lo instalé porque cuando puse pip list me sale instalado, figura. Bueno, en ese Así que caso, no entiendo por qué yo te no puedo explico, por entrar. cuestiones de permisos, probablemente lo que no te instaló sea la variable de entorno. Nosotros ya les mencioné varias veces lo que es esto. Una variable de entorno no es más que una especie de atajo en el que en vez de llamar un programa por toda su ruta de instalación, lo llamas con una palabra. En este caso la palabra es virtualenv. Si no te seteo la variable de entorno correcta para virtualenv, podés tomar el camino largo, que es decirle a Python que te genere este entorno virtual. Entonces, hay un comando alternativo. Yo te lo voy a poner en una listita de comandos, machete, en la clase de hoy, y fíjate, hace lo mismo, o sea, tiene el mismo título, creando entorno virtual, pero es otro comandito. Es lo mismo. A los que les funcionó no le hagan caso, y a los que no, revisen el machete que les voy a dejar, y ahí vas a poder continuar normalmente. ¿Sí? Dale, listo, lo pruebo. Gracias. Dale, nada. Sí, Yamila. Bien, yo lo que quería saber es, vos cuando armás el virtualenv, tenés ya algunos archivos de Python abiertos. Sí. Vos cuando creás ese entorno virtual, esos archivos de Python pasan automáticamente dentro, no tenés que mover ningún archivo dentro del entorno virtual, ¿no? No. Pero Sí. cuando vos querés activarlo, tenés que moverte dentro de la carpeta scripts. Cuando vos querés congelar los requerimientos para hacer el archivo, ahí tenés que estar en la carpeta raíz. Y técnicamente te va a agarrar de todos los archivos que tengas ahí. Lo que pasa es que realmente solamente el único que necesita librerías es este. Bueno, y por ahí algunos ejercicios que preparé para después, pero... claro. Pero no moviste nada. Cuando vos tenías esos archivos abiertos, creás el entorno virtual y automáticamente como que quedan dentro de ese entorno. Sí, yo lo abrí para mirarlo, pero ni hace falta abrir uno. Perfecto. Listo, gracias. De nada. Bueno, con eso pueden experimentar, pueden toquetear, pueden hacer lo que quieran. Yo tenía que explicárselos de que lo entiendan. Y la verdad que no encontré una manera sencilla de explicarlo, sino con el ejemplo. Porque es un concepto que no debería estar tan al inicio del curso, pero bueno, necesito que lo sepan de ahora en más, así que ya lo saben. Cualquier cosa me preguntan para la próxima clase. Ahora les tengo que mostrar, queda poco tiempo, les tengo que mostrar algunos conceptos. Por ahí nos demoramos un ratito, y si el que se puede quedar, que se quede, el que no importa, pero yo les pongo el presente ahora, así están más cómodos. Formulario 22622. O sea, yo no obligo a nadie a que se quede en las clases. Hay gente que por ahí ya sabe programar, y esto les parece re pesado, pero necesito que, bueno, avancemos todos juntos, desde los que menos saben hasta los que más saben, porque hay mucho que ver. Estos cursos son súper apretados de tiempo. Bueno, ahí habilité el formulario de presentismo. Vayan a dar el presente, les doy unos 5 minutitos. Creo que me voy a tomar un vasito con agua, así no se me seca tanto la garganta. Y cuando venga continuamos, ¿vale? No se desesperen, de última el ambiente virtual lo pueden revisar por video, pero... Siempre decís lo mismo y nos engañás. Pero lo que pasa es que ahora, no les voy a mentir, te lo digo con sinceridad, les voy a tirar unos cuantos conceptos. Pero ya los vimos, deberíamos en teoría recordarlos, no aprenderlos. Entonces, por ahora ni siquiera vamos a tocar Virtual Environment, pero ¿están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, sí, se ve. La razón por la que yo no compartí esta pantalla de Collaboratory es porque vamos a hacer
les voy a dejar uno en blanco para que ustedes se hagan la copia y vamos a hacer, yo voy a trabajar sobre otro. Porque ¿qué pasa? En un laboratorio nosotros podemos trabajar todos sobre el mismo código. Y mientras yo estoy explicando que me pongan algún código ahí para probar, entienden que puede generar un pequeño conflicto. Entonces, por el momento, antes de ponerles una copia en blanco, no, ¿sabes qué? Se los pongo ahora, vayan leyendo porque ¿para qué forzarlos a leer desde acá? Pero es solamente para que acompañen el texto, no hace falta que vayan tocando nada. Yo les voy a explicar y les voy a poner ejemplos de cada uno de estos conceptos. Pero ¿cuáles son estos conceptos? Vamos a ver. Save a copy in Drive. Create and copy. Les voy a poner este link en el archivito de hoy. Guía 1. Resuelto en clase. Ok, escribe cuando quieras. Resuelto en clase. Aplicar. Ese va a ser mi copia. No se las voy a terminar de compartir hasta que termine la clase. Pero esta sí. Pegar. De nuevo, no hace falta que esto lo hagan conmigo a la par. Sí que me presten atención, pero yo no les voy a decir a ustedes cómo van a aprender. Ustedes aprendan como quieran. Nunca les voy a cortar la creatividad. Guía 1, limpia. Aplicar. Entonces, ya sé, les tengo que dar permisos. Denme un segundo. Ok, restricted. Anyone with the link. Done. Listo, la copia ya deberían poder accederla y mirarla y toquetearla. De nuevo, esto no vamos a estar colaborando, solamente es para mostrarles el colaboratory, entonces no hace falta que empiecen a toquetear la parte donde se puede meter código, que es esta que está acá. Pero como para que vayan leyendo a la par mía, se pueden hacer sus propias copias también, no hace falta que trabajen todos sobre la misma, pero bueno, ya que es público, tienen acceso a hacer sus copias. Bueno, repasando este archivo, ¿qué dice? Operadores. Los operadores son símbolos que se aplican a uno o varios operandos en una expresión o instrucción con el fin de obtener cierto resultado. Ustedes ya saben lo que son operadores, lo vimos cuando trabajamos PCInt. Y en este caso son solamente operadores aritméticos, así que ¿qué tal si en este renglón de acá, que ven que yo puedo codear Python específicamente, vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos operadores, ¿sí? Y vamos a ver cómo funcionan y nos sacamos cualquier duda. En este caso no pretendo explicar demasiado cómo funcionan porque es suma, resta, multiplicación, potencia, división, división entera y módulo. Si no saben cómo funciona uno de esos, definitivamente se repasa en Google, ¿no? Acá. Pero bueno, vamos a empezar. Agarremos una variable, yo la voy a llamar número, qué sé yo, que se llame 10. ¿Ok? Si le doy play acá no me va a decir nada, porque sí, esto es técnicamente un código válido de Python. La primera vez al darle play puede ser que tarde un poquitito por tema de conexiones internas. Pero le damos un minutito que conecte y las subsecuentes ejecuciones serán más rápidas, lo prometo. Pero ahora hay que esperar. Hay que esperar. Mientras espero voy a cerrar el formulario de presentismo. Listo. Sigue sin acceso, ¿eh? Por ahí les di acceso al link equivocado. Yo puedo acceder. No, está bien. Entonces está bien. Hay uno que no. Todavía no hasta que termine la clase, chicos. Así lo ven todo escrito con mis ejemplos y todo bonito. ¿Sí? El otro sí. Pueden entrar y lo pueden empezar a mirar. Si no, miren en mi pantalla. Después se va a arreglar. Entonces, hice un código de Python, pero no hace nada. Solamente estoy diciendo que número es igual a 10. En este caso, yo quiero hacer una suma a ese número. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a decir print. Y dentro de print le voy a poner número más 10. Porque se me ocurre que lo quiero sumar más 10. Entonces yo voy a correr esto y como si estuviéramos en Visual Studio Code utilizando Python, directamente me imprimió el resultado. Entonces, es otra manera, pero en la que podemos dejar ejemplos para estudiar. Genial. Bueno, para correr es con la flechita. Exactamente, con el play. Sí, señor.
Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos. En estos no pretendo que tardemos demasiado porque es simplemente un ejemplo de operadores aritméticos, o sea, es hacer un par de operaciones, nada más, nada menos, un número, menos 5 lo voy a hacer. Antes de darle play, voy a seguir con multiplicación. Print número multiplicado por 16. Y le voy a dar play como para que vayan viendo la lista de resultados. De hecho, número multiplicado por 16 no es esto, está mal mi teclado, perdón. El layout de este teclado no es el que uso siempre, por eso el mouse y la estrellita lo escribí mal porque están en la misma tecla. Ahí está, 160, eso sí es correcto. Entonces, vamos a hacer la potencia. Print, como ahí está el ejemplo, esto es simplemente número, multiplicado. Entonces, es 10 a la cuarta potencia. Lo corremos y acá lo tenemos, el número, ¿sí? 10.000. Y así seguimos. Les dejo un ejemplo de cada uno para que sea lo más completo posible y pasamos a los operadores booleanos que siguen. Operadores de asignación. No, o sea, otros todavía. División entera y módulo. Ok. Número dividido 2. Print. Se me fue. Número dividido. Sí. O en este entorno, digamos, puedo correr, digamos, los mismos programas que corro en Visual Studio Code. Exactamente, sí. Aunque no estoy seguro con respecto a la instalación de librerías qué tanta libertad te ofrece. Pero lo vamos a descubrir. Pero, por ejemplo, si le instalas el checkpointer, ¿te abre una ventana como en el otro? O... Bueno, con respecto a las librerías no estoy tan seguro. Hay que probarlo porque realmente... El método científico. Claro, Okay. Vamos a probarlo y averiguarlo, porque realmente lo usamos para cosas tan de consola y para compartir más que nada, que no lo probé nunca, sinceramente, así que lo puedo averiguar. Bueno, acá me detengo un poquitito porque dice división entera. Y, es lo cierto que lo puedo editar yo porque es mío. Entonces, cuando yo aplico dividir, ustedes saben que 10 dividido 3 no es 3. Es 333 periódico, ¿de acuerdo? 3 periódico. Porque es simplemente cuántas veces entra 10 en 3. Pero si yo no quiero lidiar con floats, no quiero lidiar con puntos, no quiero lidiar con nada decimal, le puedo decir que lo divida, o sea, dividido. Es una división entera. Me va a devolver el resto, pero sin comas. ¿De acuerdo? Y como 33 redondeado es para abajo, no para arriba, no es 4, entonces me lo redondeo en 3. Entonces el resultado de 10 dividido 3, sin decimales, es 3. Nada más que eso. Es como para no lidiar en esta altura, en este momento, con decimales. Eso es la división entera, a eso se refiere. Y módulo, donde agarramos una división, print, número, módulo, me salió todos los, de 5, ponele. Me salieron todos los carteles al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos el resto. ¿Qué pasa si lo hago por 3? Y ahí tenemos el resto. Es básicamente eso el módulo, el resto. Bueno, ejemplo. No hay mucho que averiguar ahí, es simplemente aritmética. Cualquier calculadora lo puede hacer, nosotros lo hicimos en Python y acá está el resultado. Yo después comparto este archivo y van a ver cada uno de estos, no se preocupen si no lo pudieran anotar o hacer a la par mía. Pasamos al siguiente. Y no tenemos mucho más, pero por ahí nos pasamos un poquitito de las 8, aviso. Pero para no atrasarnos voy a seguir con el video hasta que terminemos. Operadores de asignación. Dada una variable, puedo asignarle un valor escribiendo. Y acá tenemos los ejemplos. Así que vamos a ejecutarlo. A mí no me sirve mucho el tema de tener una variable que se llame A. No me sirve mucho eso. Vamos a ponerle variable igual 5, como dice el ejemplo. Eso sí, me da igual. Entonces,
yo seteé una variable. Esta variable, Quedó un menos. Ahí. no, lo estás viendo mal, es un igual. O me estás hablando de otro lado. No, sí, pensé que no era un No, igual. bueno, puede pasar. Creo que lo puedo agrandar un poquito para ustedes esto, eso sí. Es más cómodo en ese sentido de clase, digamos. Gracias. Pero haber hecho eso desde el primer día, que yo no veo No, nada. solamente en eso. Acordate que en el Google Sheets era una pesadilla, porque ustedes lo ven todo chiquitito y yo no lo puedo agrandar eso. Lo que me costaba más eran las formulitas que vos ponías. Yo las tenía que poner en el chat, sí. Lo lamento. Por ahí otro día le puedo asignar un zoom aparte. Bueno, entonces esto es para igualarlo. Esto es un operador para decir que esta cosa de acá es igual a esta cosa de acá. Es bastante sencillo. Esto es igual a esto. Sencillo. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si yo a variable le hago un más igual 5? Y printeo lo que se llama variable. ¿Qué creen que va a ocurrir cuando yo le dé play a esto? ¿Me va a dar 5 o me va a dar otra cosa? 10. Correcto, porque lo que hizo es sumarle 5 a la variable ya como existía. Y si ya existía con el valor 5, esto es un 5 más 5. Si esto era un 6, bueno, obviamente cambia la cuenta, vamos a tener un 11. ¿Por qué? Porque lo que hace este operador es sumar lo que vos le estés indicando al valor existente. Y el valor existente en este caso está determinado por el renglón anterior. Entonces seteamos el valor, le sumamos lo que sea que querramos. ¿De acuerdo? Entonces, esta combinación de operadores se puede utilizar para otro tipo de cuentas. Como por ejemplo, restar. Si yo a esto le hago variable menos igual 1, volvemos a el valor 10. Si lo escribimos bien, ¿no? Si lo escribimos mal, no. Entonces, acá lo que hicimos es, a 6 le sumamos 5, y después le restamos 1. Es lo mismo que si hubiéramos hecho este tipo de operaciones aritméticas, sí. Pero, para que vean este tipo de operadores que se puede hacer, muchas veces te hacen el código mucho más legible, mucho más cómodo y mucho más bonito. Entonces tienen que saberlo. ¿Qué creen que es esto? Obviamente, variable. Multiplica. Exactamente, por lo que yo le indiqué acá. Y lo quiero multiplicar por 12, porque no quiero que hagan la cuenta rápido. No más rápido que el play. Pero ahí le sumaste. Ah, porque en mi teclado habitual son dos teclas separadas. En este caso son la misma. Entonces... No, si cuando yo veo, ¿eh? No, ahora estás chapita, ahora sí que la tenés, estás chispita, la tenés clara ahora. Y ahora me escuchan y veo. ¡Fua! Bueno, ¿qué más se puede pedir? Entonces, bueno, vamos a hacer esto por una simple cuestión de dejar, por una simple cuestión de dejar bien cada uno de los ejemplos, porque ustedes después van a ver estos ejemplos acá. Variable es igual, y pasamos a lo siguiente que es un poco más interesante. Yo sé que en 3 minutos, pero paciencia. Entonces, corro esto y a 120 lo dividimos por 3. En cuanto a la pregunta anterior sobre las librerías, dudo mucho que esto, si vos le puedas instalar las librerías como para que te abra una ventana. Eso seguramente no. Por ahí alguna que otra cosa aritmética sí, o de data science, pero específicamente de ese tipo de cosas que transgreden los permisos de macros, como que te mueve el mouse, que te escribe algo, o que te abre una ventana, seguramente eso no funciona, pero ni cerca. Quedé pensando en eso. Nunca usé el colaboratorio para eso, entonces no estaba seguro. Cada uno de los ejemplos. Entonces terminamos con el módulo de dividido 3 va a terminar siendo 1, entonces queda el 1. Queda clarísimo porque es básicamente lo mismo que el ejemplo número 1, solamente que con un código que por ahí te hace las cositas un poquitito más rápido, un poquitito más lindo, un poquitito más fácil de leer, que nunca está de más. Así que, en lo que me respecta, si ustedes pueden usar estos operadores de asignación antes de usar un operador aritmético, háganlo, porque está bien.
Bueno, vamos con los relacionales. Operadores relacionales. Estos devuelven un valor booleano. ¿Alguien sabe lo que es un valor booleano? Seguro que sí. ¿Verdadero o falso? Un valor que puede ser. Correcto. Es un ejemplo, verdadero o falso. Técnicamente booleano significa que tiene dos estados. Entonces, si te devuelve un 0, te devuelve un 1, te devuelve un verdadero, te devuelve un falso, te devuelve un sí, te devuelve un no, son todos valores booleanos, ¿de acuerdo? Ahora, para la programación, obviamente nosotros vamos a estar utilizando true o false, verdadero o falso, pero siempre en inglés, no se olviden, siempre true o false. Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos acá escrito. A es igual a B, no tengo que darle doble clic. Si A es igual a B, aunque sea con igual igual, me está preguntando si estos dos valores son iguales. Y como resultado de esta pregunta me puede tener solamente dos resultados posibles. ¿Sí o no? True or false. Y en base a eso nosotros podemos combinarlo con ifs, si se acuerdan, para nuestras diferentes tareas o para ejecutar o no diferentes comandos. Entonces, dentro de lo que es operadores relacionales, básicamente nos sirve para eso. Nos va a devolver un valor sí o un valor no, sencillamente. Pero en base a esa respuesta nosotros podemos tomar decisiones. Y lo hacemos por lo general con las estructuras de control if. ¿Se acuerdan cuando vimos psint? Entonces, empezamos con igual. A es igual a, qué sé yo, 89. B es igual a 189. Entonces, if A es igual a B, entonces escribí, hay coincidencia. Entonces, al correr esto, no va a imprimirme ningún resultado, porque son claramente diferentes. Pero en caso de que estos sí sean iguales, ahí sí me va a escribir hay coincidencia. Ya se lo escribí mal, perdón. Pero bueno, se entiende. Entonces, para terminar de explayar este if con el igual, le voy a poner un else. Y al else le voy a decir print no hay coincidencia. Entonces, si son iguales, me va a decir que hay coincidencia. Si no son iguales, por ejemplo ahora, que le cambié el B por 899, me va a decir no hay coincidencia. Y tenemos todo el mapa de resultados posibles completamente cubierto, porque son dos. Entonces le puse uno para que sí y otro para que no. Técnicamente, así funciona la binariedad de la computadora. ¿Es sí o no? ¿Es true or false? Y vamos a hacer cada uno de estos en un ejemplo. Me voy a copiar. Me voy a pegar. Voy a cambiar solamente el operador. El siguiente es no es igual. Y eso se ilustra con un distinto igual. Exclamación igual. Entonces, esto significa distinto. Esto significa igual. Así funciona y así funcionará. Así que le vamos a dar play. Pero antes vamos a cambiar los mensajes para que sea un poco más fácil de seguir. Entonces, si es distinto, yo voy a escribir es distinto. Y si no es distinto, lo voy a poner no es distinto. Entonces queda claro que cuando estoy buscando la coincidencia, me escribe si hay coincidencia o no. Pero si yo estoy buscando que sea diferente, me aclara si es diferente o no. Entonces le voy a dar a play. Técnicamente me va a hacer los dos. Primero no hay coincidencia y después me va a confirmar que es distinto. Porque bueno, no comenté lo que venía trabajando antes. Que se puede. Debería. Le tengo que poner un numeral adelante de cada uno de estos renglones. Entonces un comentario es algo que no ejecuta, pero que los programadores usan como para dejar pequeñas notitas en el programa. Vamos a ver el siguiente. Mayor, menor, mayor igual, menor igual. De acuerdo, no es nada del otro mundo. Pero los vamos a poner acá solamente porque ustedes después vienen y se copian. Yo sé que ya son las 8. Si se estén leyendo, vayan. Nos falta un par de cositas. No lo vamos a terminar hoy, pero por lo menos llegar a lo que es booleano seguramente sí el próximo. Entonces, si A es mayor, A es menor a B, es menor. No es menor, sino
menor. Vemos. Y vamos tirando, ven que sobre lo mismo, solamente estamos cambiando los operadores y cambiamos las respuestas, pero nos estaba arrojando más información a lo largo. O sea, yo sin recordar de memoria cuáles son estos números, todavía no estoy cerca de adivinarlos, pero ya sé que no hay coincidencia porque son distintos y porque A es menor. Ya lo sé. Incluí esto en la respuesta como para que me arroje un poco más de info. Yo le estoy preguntando lo mismo, pero al revés. Estoy preguntando si A es mayor. Entonces, mayor. Si corro esto, A es menor, A no es mayor. Entonces está entrando cada uno de estos. Ven cómo el cambiar el operador va cambiando la pregunta que yo estoy haciendo. Pero la respuesta no. La respuesta siempre es false o true, depende de lo que pregunte. Siempre está dentro de ese parámetro. Y lo último sería exactamente lo mismo, pero agregándole un igual. Porque existen condiciones que son mayor, menor, o mayor o igual, menor o igual. Entonces, parecido no es lo mismo. Y esto es así, mayor o igual, mayor o igual. Después van a ver bien con más detalle los ejemplos que yo les voy a dejar, porque voy a compartir, pero agregué esto. A es menor o igual, A no es mayor o igual. Está diciendo lo mismo, pero las preguntas que utilicé para llegar a eso son todas distintas. Y acá dejamos los ejemplitos. 4. Operadores lógicos o booleanos. Bastante parecido a lo que veníamos trabajando. Los operadores de recién se llaman, si se acuerdan ahí, relacionales, ¿ok? Los relacionales devuelven un resultado booleano, pero no son estrictamente booleanos. Simplemente son operadores, nada más. Estos sí son booleanos. Quiere decir que estos... Bueno, vamos a verlos en el ejemplo. And, or, not. Entonces, variable igual a hello world, por ejemplo. Hoy estoy con una imaginación tremenda. Entonces, yo ya he hecho preguntas con respecto a si un valor es mayor o igual, menor, igualito, distinto. Y también puedo hacer esas preguntas acá. Y concatenar esas preguntas con otras preguntas a través de un AND, a través de un OR. Pero, como para cambiar un poquitito el ejercicio, a mí me gustaría que ustedes vean que yo hago lo siguiente. If. Voy a secretar otra variable antes, para que se les sea más fácil. Fragment igual RLD. Entonces hice un fragmento que se llama RLD. Y le voy a preguntar if fragment, ¿ok? In variable. Entonces, print, sí, el fragmento es contenido por el string original. ¿Qué quiere decir esto? Esta pregunta que yo estoy haciendo está preguntándole al programa si este pedacito de texto se encuentra dentro de este texto que es más grande. Entonces hace una búsqueda y determinó que RLD sí está acá, está justo donde termina, es un pedazo de Word. Entonces la respuesta que me devolvió booleana es true. Y como es true, me hizo este print. Esto es un if en Python. Nosotros ya vimos if en pseudocódigo. También vimos else. En este caso, recuerden que se termina con un punto, con dos puntos. Y que después para que funcione tienes que estar bien intentado. O sea que este espacio acá está puesto a propósito porque quiere decir que este renglón está dentro de este if. No sé si les dije, pero se los digo ahora. Ven como está un poco más corrido. Print. Entonces, si el fragmento no está contenido en el string original, quiero que me digan no,
el fragmento no está contenido por el string original. Y obviamente si yo doy play a esto, no va a caer en el else, porque nosotros ya sabemos que esta pregunta nos va a contestar que sí. Y si contesta que sí, viene para acá. Si contesta que no, va para acá. Entonces tengo que cambiar algo acá. Le voy a decir que el fragmento ahora es XXX. Yo le busco XXX dentro de Hello World, vamos a ver que por suerte en esta clase no está. Entonces, no, el fragmento no está contenido por el string original. Si yo copio todo esto, ¿qué otra manera idéntica tenemos de hacer esta verificación? Es un poco más largo, un poquito más difícil de leer, pero nosotros podemos usar un not. Porque, ¿qué pasa? La pregunta que estamos haciendo es, ¿esto se encuentra en esto? En el primer párrafo. Pero si yo digo, if not fragment invariable, estoy haciendo la misma pregunta, pero invertida. La estoy negando. Si vos no me encontrás esto en este string, entonces la respuesta que vos me vas a dar es true. Y si es true, se invierten las respuestas, básicamente, por así decirlo, porque básicamente si esto no está en esto lo puedo borrar, necesito que me diga no, el fragmento no está contenido por el string original. Y si la respuesta es false, quiere decir que el fragmento sí está, porque está negada la pregunta. Es la misma pregunta que antes, pero con una negación. Entonces, si antes preguntaba, ¿esto está acá? Ahora estoy preguntando, esto no está acá, ¿verdad? Fragmento. Y vamos a ver. Entonces, en este caso, yo me gustaría comentar esto. Hay un atajo para hacerlo más rápido. Ok, después lo busco. Por el momento voy a hacer control X y me lo voy a llevar, para no confundirlos. Vean acá. Variable, fragmento. Yo estoy preguntando lo mismo que antes, pero negado. Entonces, ¿qué me va a contestar? El fragmento no se encuentra. Pero fíjense que la respuesta que me está printeando, me la está printeando dentro del if, no del else. Eso es directamente al revés de lo que veníamos haciendo antes. Fíjense la diferencia que hace poner un not acá. Entonces, si acá estoy haciendo una pregunta normal, acá estoy haciendo la misma pregunta pero negada. Entonces, el orden de las respuestas tuvo que cambiar. Fíjate como antes era sí, no, y ahora es no, sí. Porque la respuesta, si es true, va a entrar acá. Entonces, claro, después cuando lo estudien, pregunto si el fragmento se encuentra en el string. Pregunto puntos. El fragmento no se encuentra en el string, ¿verdad? Entonces, la pregunta cambió en su naturaleza. Acá estoy preguntando si esto se encuentra acá, y acá estoy diciendo, esto no se encuentra acá. ¿Es correcto? Y si la respuesta es sí, ahí tenemos dos preguntas que hacen exactamente lo mismo, pero su operador not está cambiando el nombre. Después tenemos los ands y los ors. Nosotros ya sabemos más o menos cómo funciona esto, lo hemos utilizado en lo que es el PCInt. Yo sé que esto es mucho, pero no falta demasiado. Bueno, continuemos. Vamos a hacer una pregunta que contenga múltiples preguntas y una pregunta que contenga múltiples condiciones. La diferencia es que si vos tenés múltiples preguntas, alguna se contesta, suficiente. Ese es el OR, si alguna condición se da. Y si tenés múltiples condiciones para cumplir tu pregunta original, eso es un I. Básicamente estás haciendo una pregunta más larga, metiéndole otras preguntas, pero la pregunta sigue siendo una. Vamos a ver el ejemplo de esto, más sencillo. Uso de OR. Nosotros habíamos dicho que variable y fragmento son estas variables que tenemos acá arriba.
Vamos a preguntarle if fragment, la longitud de fragment len, es una función de Python que ya tiene instalada, no hace falta instalarla. Len viene de length, determina la longitud en un número. Entonces, si if length fragment nos va a decir básicamente la longitud de esta variable. Como veo que esta variable es xxx, yo sé que esto ya me va a devolver 3. Entonces, si 3 es menor que la longitud de variable, entonces ahí imprimimos algo. Saben que imprimir es solamente para demostrar que esto está funcionando y que no me haya cometido un error. Entonces, voy a dar play y vemos que acá nos imprimió porque está entrando. La pregunta se responde correctamente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un OR? La longitud de fragment es mayor que, digamos, 7. No, 2. Sí, 2. Entonces, acá agregué otra condición. Esto me va a devolver true si se cumple que fragmento es más chico que variable o que fragmento es mayor que 2. O sea, con que se cumpla una de esas es suficiente. Entonces, si yo le doy play, vemos que tenemos este mensaje todavía. Y eso es correcto. ¿Qué pasa si hago que esta condición ya no se cumpla más? Porque ahora le estoy pidiendo que fragmento sea mayor que el texto original. Y eso no va a ocurrir. Entonces, esto ya podemos saber que no nos va a devolver un true. Ahora, len de fragmento, o sea, la longitud de fragmento, ¿es mayor que 2? 1, 2, 3. Sí, es mayor que 2. Entonces, si yo corro esto, la respuesta sigue siendo true porque una de las condiciones se cumplió. Si yo a fragmento hago que no se le cumpla ni la condición número 1, porque esto no es más grande que esto, y esto no es más grande que esto, ahora sí no me va a traer. Entonces, ¿ven? Ya no me hizo el print. Entonces, tienen que entender que existe otra aritmética, aparte de 2 más 2 son 4, que se llama aritmética de Boole. Y esto tiene una pequeña tablita, donde 0 más 0 es igual, bueno, depende de la lógica que estemos aplicando, es igual a 0. Donde 1 más 0 es igual a 1. Donde 0 más 1 es igual a 1. Y donde 1 más 1 es igual a 1. Esto es un vistazo rápido, feo, de lo que es la teoría de la tecnología, de la información de la tecnología. ¿De acuerdo? Es como el principio digital. También puede ser lo mismo, pero invertido. Y eso, para esto hay unas tablitas que nosotros podemos dibujar, por ahí después les muestro con más detalle, ahora definitivamente no, porque ya nos pasamos. Pero para que entiendan qué significa, es que la condición es solamente verdadera si se cumplen ambas o si no se cumple ninguna condición. Si se cumple una, es falsa. Eso es para un tipo cerrado. O sea, si nosotros reducimos el poder de procesamiento de la computadora hasta lo más básico, vamos a tener unos y ceros. ¿De acuerdo? Esos unos y ceros son compuertas, abiertas y cerradas. Y básicamente lo podemos asociar, lo que estamos haciendo acá, los ifs, a esas compuertas. Porque nosotros estamos haciendo una pregunta para ver si está abierto o cerrado. Y en base a eso estamos haciendo otras tareas. Y eso se engancha con otras compuertas y vas cambiando el 1 y los ceros y vas formando diferentes conceptos y vas agrupando esos unos y ceros. Y bueno, no es exactamente lo mismo porque hay muchas capas en medio, pero lo básico viene por ahí, tecnología de la información. El que ya lo estudió ya sabe de qué estoy hablando de los mapas de Carnot, estoy hablando de lógica proposicional y estoy hablando de
Bueno, básicamente es de eso. Pero el que no entiende de qué estoy hablando, véalo con este alto nivel de Python, digamos, en el que son condiciones y las respuestas posibles siempre son true o false. Entonces, acá les di un ejemplo de cómo no caer en ninguna de estas dos condiciones, pero eso cambiaría si yo empiezo a alterar esto. X66, me va a cambiar una de estas dos condiciones, esta. Esta no, porque yo cambié el signo del lugar. Pero ya con que una cumpla, es suficiente para que esto sea true. Si esto es true, cae acá. Condición cumplida. Else, print, condición no cumplida. Si no me entienden, de todos modos lo repasamos y no se preocupen. Pero básicamente es esto. Y nosotros ya usamos el OR, el NOT y nos faltaría el AND. El archivo les va a quedar, Entonces, la diferencia entre el OR y el AND es que con que se cumpla esto o con que se cumpla esto, es suficiente para que la respuesta sea true. Ahora, no es así. Si se cumple esto, pero esto no, la respuesta va a ir automáticamente por false. ¿Por qué? Porque necesito que todas las condiciones se cumplan para que se pueda cumplir, que se pueda obtener una respuesta como true, como verdadero, como sí, es por ahí, básicamente. Entonces, yo sé que la longitud de fragmento no es mayor que la del texto original, entonces voy a cambiar la condición acá. Y la longitud de fragmento debe ser mayor a 2. X66 son 3. 3 es mayor que 2. Entonces, esto se va a cumplir. Y la condición AND la va a imprimir. Vamos a correrlo. Entonces, condición OR cumplida. Condición AND cumplida. De acuerdo. Acá una de las dos se cumplió, entonces imprimió que sí. Y la otra, ambas dos se tuvieron que haber cumplido para decir que sí. Entonces, si yo sencillamente cambio una y no se cumple una de las dos, no importa cuál, el fragmento tiene que ser mayor a 8 letras. Pero tiene 3. 3 no es mayor que 8. Ahora ya no me va a imprimir más esto. Me va a decir condición AND no cumplida. Cuando recién me decía cumplida. Entonces, nada, es eso. El OR, con que se cumpla una condición cualquiera, es suficiente, mientras está ahí listada, y el AND tiene que cumplirse todas, hasta la última. Es eso. Ustedes ya lo saben, yo se los repito, porque esto lo vimos en programación con PCInt. Quienes ya saben hacer esto de programación también ya lo saben, se pueden retirar, no pasa nada. Y nos queda operadores de pertenencia. De hecho ya se los mostré en el ejemplo anterior, porque supongo que me adelanté. Puse in y not in. También funciona si lo hacen así. If fragment not in variable. El fragmento no está. Y ahí está. Perfecto. Nada. Para el punto 5 se pueden copiar el pedacito del punto 4, porque lo puse ahí. Me adelanté, supongo. Entrada de datos, entrada y salida de datos. Esto es interesante. Pido un dato para... Bueno,
No me voy a tardar mucho más, yo sé que ya son y 20, están cansados, yo también, tengo un viajecito, pero nos queda tan poquitito por terminar. Yo lo voy a terminar, si creo que llegamos. El punto 5 lo voy a dejar en blanco porque lo contesté en el 4 sin querer. Entrada y salida de datos. Print. ¿Por qué no empezamos con este? Print. Hola. Ustedes saben que ejecutar esto va a escribir lo que nosotros pongamos entre comillas. Si nosotros ponemos variable, esta variable se llama hola, ¿qué tal? Nosotros dentro del print podemos hacer ese hola más la variable. Y lo vamos a imprimir. Entonces, estamos combinando un string con una variable string. ¿De acuerdo? Es tipado Python. Yo en algún momento le tuve que haber dicho que esto era un string. Y lo hice acá, con las comillas. Entonces, se entiende. Porque podés concatenar string con string. Si yo tengo un número y quiero sumar esta variable, número, lo voy a poner en español más rápido, y le voy a poner play, me va a tirar un error. Y el error que dice can only concatenate str, not int. Me está diciendo que, hey, no podés concatenar un texto con un número. Tiene que ser todo texto. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. O que de entrada esto no sea un número, sino que sea un texto, aunque represente un número. O lo convertimos. Porque así no lo podemos usar en lo que queremos usarlo, que es la salida de datos. En ese caso, lo que vamos a hacer es número es igual a str, que es una función que ya está instalada en todos los Python, significa string, se va a convertir lo que le pases acá como string, y acá vamos a poner la variable número. Entonces, número es igual a sí mismo, pero convertido a texto. Básicamente es eso lo que dice este renglón. Y si yo corro esto ahora no me va a tirar error. Y esto es importante saberlo porque el siguiente punto es input de datos. ¿Sí? Espero que todavía sigan conmigo. ¿Qué quiere decir input de datos? ¿Se acuerdan en el PCInt donde nosotros le preguntamos al usuario un número y después en base a ese número nosotros teníamos que dividir o multiplicar o era la cantidad de intentos que teníamos para registrarnos o algo similar? Bueno, es básicamente eso. Llamado. Bien. Es básicamente eso. Entonces lo que vamos a hacer es una demo rápida y ya terminamos. Vamos a poner una variable. Hola. String. Es igual a hola. ¿Cómo te llamas? Voy a hacer un print de esta variable. Ahora el caminito de los datos sigue siendo unidireccional. Yo estoy generando los datos y los estoy mostrando. No los estoy pidiendo. Y si hago clic acá, esto es una demostración de eso. Hola, ¿cómo te llamas? Yo no tengo manera de ingresar acá lo que quiero poner. En ese caso, yo en el siguiente renglón puedo poner input. Si hago un print, utilizo la palabra input. Y acá voy a poner... no necesito poner nada específicamente porque ya pregunté cómo te llamas. Pero ahora les pongo otro ejemplo donde se puede ver que podemos hacer la pregunta. Vamos a hacer así. Lo dejamos vacío. Input. Hola, ¿cómo te llamas? Y ven que ya me está pidiendo un código. Y yo me llamo Ezequiel. ¿De acuerdo? Nada más. Ahí quedó. Específicamente me lo escribió acá, pero es por cosa del colaborativo. Entonces, ya con escribir input, yo estoy pidiendo un valor. Pero con este valor no estoy haciendo absolutamente nada. Otra manera de escribirlo, pero sí aprovechando el valor, sería usuario. Yo estoy asignando una variable para saber quién es Ezequiel. Usuario es Ezequiel. Y dentro de esta variable, el valor que vamos a asignar va a ser el input. Input. Hola, ¿cómo te llamas?
Entonces, si yo corro esto, voy a comentar un toque esto que está acá arriba, todo esto. Si ustedes lo han comentado a la hora de estudiarlo, lo pueden descomentar. Quiero confusión ahora. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Ven? Hizo lo mismo, me preguntó, pero también me está pidiendo un dato. Y yo me llamo S. Enter. Y no pasa nada, porque yo con esta variable no hice absolutamente nada. Pero ya la tengo. Entonces, print usuario. ¿Cómo te llamas? S. Imprime el usuario. Entonces yo podría hacerlo un poco más elaborado y decir, hola, S. Entonces, me va a preguntar de nuevo cómo te llamas. Y le digo, señor Fernández. Enter. Hola, señor Fernández. ¿Mm? Y le devolvemos un poquitito de educación a los programas que hoy en día les falta, a la interacción con el humano. Entonces, logramos hacer esto, pero en base a lo que yo les mostré en el punto anterior, que tuvimos que convertirlo para concatenarlo, quisiera tomar la oportunidad para cambiar esto. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar para que quede de manera acumulativa los ejemplos. Después pueden comentarlo. Ahora no quiero que me confunda, así que voy a comentar. Todo lo que está verde está comentado, solo se ejecuta esto. Yo quiero preguntarle, ¿qué edad tenés? Le aclaro que respondo con un número, porque nunca falta un gracioso que escribe 20 tantos con letras, ¿viste? Y la respuesta quiero que sea, wow, ¿recordás cuando tenías 2 puntos? Y acá voy a escribir la variable otra edad. Voy a poner un más para concatenar y le voy a poner un signo de pregunta final. La variable otra edad, yo no la declaré, la voy a poner ahora, es igual a edad. Fíjense que cambié el nombre, porque lo que estoy preguntando es la edad, entonces mi variable se va a llamar edad. Entonces, otra edad sería edad dividido 2. Entonces, el objetivo de esto es preguntarme la edad. Si yo le contesto la edad, y me va a decir, wow, ¿te acordás cuando tenías justo la mitad de mi edad? Entonces, si mi edad es 40, me debería devolver 20. Si mi edad es 30, me debería devolver 15. No pensemos ahora en resultados que tienen coma. Pero sí, si yo tengo 29, me tiene que devolver 14,5. ¿De acuerdo? Pero yo al correr esto me voy a encontrar con un error. El error es que estás dividiendo un string. Porque si bien esta variable se ejecuta correctamente, esta variable no es numérica. Si bien es un número, porque yo le puse 29, es el texto de un número. Y este es un tipo de cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta. No podés dividir un texto, sí podés hacer otras aplicaciones, otras operaciones con los textos, pero dividir no es una de ellas. Entonces, o lo corregimos en otro renglón o lo corregimos acá mismo. Y lo tenemos que convertir a un integer. Para eso, la función int ahora no nos va a tirar error. Entonces, si mi edad es 29, bueno, nos tira un error, pero vamos con qué. Tenés que responder con un número. Ah, de nuevo, fíjense, esto ya no me tira un error. La variable otra edad me la hizo correctamente, pero ya acá estoy concatenando texto con número. Entonces tengo que venir acá, de nuevo, y decirle, no, esto ahora es un string. Porque si no, no se puede concatenar. Ahora sí, finalmente. 29. Enter. Wow, ¿recordás cuando tenías 14.5? Realmente no recuerdo cuando tenía 14.5, pero este simple ejemplo de 3 renglones fue más que suficiente para demostrar que el tipado de las variables es importante. Porque no todas las operaciones son para todos los tipos de variables. No podés dividir texto, por más que sea numérico, no podés concatenar números a texto. Son tipos diferentes de variable que no pueden trabajar juntos si no lo forzás.
Bueno, eso les quería mostrar y eso es todo el documento. Así que, perdón que me haya tardado media hora más, pero como esta semana tiene una clase extra y el jueves les quiero mostrar otra cosa, lo metí todo ahora. Gracias a los que se quedaron. Espero que hayan dado todos el presente y los veo en un par de días. ¿Sí?